Imaginen un mundo donde la confianza que depositamos en los expertos es una ilusión, donde la memorización reemplaza la comprensión. Lo que le sucedió a la esposa de Richard Feynman expuso una verdad impactante que la medicina apenas comienza a admitir hoy. Un estudiante de física de 22 años, sin título médico ni formación, entró una tarde en la biblioteca de una universidad. Se sentó con un libro de texto de medicina y en pocas horas diagnosticó un caso que todo un hospital lleno de médicos no había podido resolver. Los médicos habían memorizado cada enfermedad de sus libros. Podían recitar síntomas, nombrar afecciones, escribir recetas, pero cuando aparecía un paciente que no encajaba con el libro de texto, se paralizaban. No sabían cómo pensar, solo sabían cómo recordar. Ese estudiante de física era Richard Feynman. La paciente era la mujer de la que estaba enamorado desde los 15 años. Y ella se estaba muriendo mientras los médicos discutían sobre un diagnóstico que, al final, errarían 3 veces. Esta es la historia de cómo un hombre sin ninguna formación médica demostró, con el historial clínico de su propia esposa, que las personas en quienes confiamos nuestras vidas habían memorizado la medicina, pero nunca la habían comprendido. Y la profesión médica apenas ahora comienza a admitirlo. Su nombre era Arlene Greenbaum. El problema comenzó con un bulto en su cuello que aparecía, desaparecía y luego regresaba. Su tío, un médico titulado, le dijo que se lo frotara con aceite de omega. Esa fue su opinión médica para lo que resultó ser una enfermedad fatal. Cuando las cosas empeoraron con fiebres, hinchazón y dolor, un segundo médico la ingresó en el hospital y declaró que era fiebre tifoidea. Cuarentena total, batas especiales, todo el procedimiento. Feynman hizo lo que siempre hacía, fue a investigar. Descubrió que la tifoidea tenía una prueba definitiva, la prueba de Widal, que detectaba bacterias con un resultado claro de sí o no. Así que le hizo al médico una pregunta sencilla. ¿Cómo salió la prueba de Widal? Fue negativa. Feynman insistió, ¿por qué la cuarentena? ¿Por qué las batas? ¿Por qué la están tratando por una enfermedad que su propia prueba dice que no tiene? El médico no le respondió. En cambio, fue a quejarse con los padres de Arlene, y la familia le dijo a Feynman que se apartara. Después de todo, él era el médico, y Feynman solo su prometido. Años más tarde, Feynman escribió sobre esto en su libro ¿Qué te importa lo que piensen los demás? En sus propias palabras, desde entonces, descubrí que esas personas no saben lo que están haciendo y se ofenden cuando haces alguna sugerencia o crítica. Piensen en lo que acababa de suceder. Un resultado negativo en una prueba. El médico ignoró su propia prueba. Un joven de 22 años, con una tarjeta de biblioteca, lo señaló, y la respuesta del médico no fue reconsiderar, sino llamar a los padres del joven. Pero Feynman no se detuvo ahí. Arlene mejoró por un tiempo. Luego la hinchazón regresó. En las axilas, en la ingle, en todas partes. Eran los ganglios linfáticos. Un nuevo médico la examinó. Enfermedad linfática, dijo. ¿Pero cuál? No lo sabía. Así que Feynman entró en la biblioteca de Princeton, sacó los libros de texto sobre enfermedades linfáticas y comenzó desde el principio. Tuberculosis de las glándulas linfáticas, decía el libro. Esto es muy fácil de diagnosticar. Así que la descartó. Si fuera fácil, los médicos ya la habrían encontrado. Esa lógica tenía perfecto sentido en ese momento. Resultaría ser el mayor error que jamás cometería. Siguió adelante. Linfadenoma, linfadenosarcoma, enfermedad de Hodgkin, todos cánceres de una forma u otra. Y entonces notó algo en la literatura médica que lo dejó helado. Más tarde lo describió con sus propias palabras. La única diferencia entre linfadenoma y linfadenosarcoma era, por lo que pude deducir al leerlo con mucho cuidado, que si el paciente muere, es linfadenosarcoma.
Si el paciente sobrevive, al menos por un tiempo, entonces es linfadenoma. 2 nombres diferentes, la misma enfermedad. La única variable era si terminabas en un ataúd o no. Y esta era la terminología que los médicos capacitados usaban para navegar decisiones de vida o muerte. Feynman concluyó que la explicación más probable era una enfermedad incurable. Se lo dijo a Arlene mencionando la enfermedad de Hodgkin por su nombre. Cuando Arlene vio a su médico y le preguntó, ¿podría ser Hodgkin? El médico dijo, bueno, sí, es una posibilidad. Luego fue al hospital del condado y el médico de cabecera escribió lo siguiente en su historial. Enfermedad de Hodgkin. Un médico capacitado escribió un signo de interrogación después de su propio diagnóstico. Un estudiante de física que leía los mismos libros de texto en una biblioteca había llegado al mismo nivel de certeza. La diferencia era que el estudiante no pretendía saber más de lo que sabía. La reacción de Feynman en sus propias palabras. Así que me di cuenta de que el médico no sabía más que yo sobre este problema. Pero el momento más devastador de toda esta historia ocurrió en una reunión de la que nadie habla. El hospital convocó una sesión especial para discutir el caso de Arlene. Después de la reunión, una enfermera llevó a Arlene en silla de ruedas al pasillo donde Feynman esperaba. Y entonces, un hombre pequeño salió corriendo de la sala de reuniones, sin aliento. Los alcanzó y le hizo una sola pregunta a Arlene. Dígame, ¿escupe sangre? ¿Alguna vez ha tosido sangre? La enfermera se volvió hacia él. Váyase. ¿Qué clase de pregunta es esa para hacerle a una paciente? Miró a Feynman y Arlene y explicó, ese hombre es un médico del vecindario, que viene a las reuniones y siempre causa problemas. Feynman escribió 3 palabras sobre este momento. No me di cuenta. Tos con sangre. Ese es un síntoma del libro de texto de tuberculosis, la enfermedad que Arlene realmente tenía. Ese médico problemático fue la única persona en todo el hospital que hizo la pregunta correcta. Y el sistema lo silenció, lo ignoró, lo llamó una molestia, porque su pregunta no coincidía con la teoría oficial. Después de más deliberaciones, el hospital se decidió por la enfermedad de Hodgkin, fatal, sin cura. Un médico apartó a Feynman, le dio el pronóstico y luego dijo, le diremos que tiene fiebre glandular. Feynman se negó. Ya hemos discutido la posibilidad de la enfermedad de Hodgkin. Sé que ella puede asumirlo. El médico negó con la cabeza. Sus padres no quieren que lo sepa. Será mejor que hable con ellos primero. Lo que siguió fue una emboscada. Sus padres, sus tías, el médico de la familia. Todos le decían que era un joven tonto que destruiría a esa maravillosa chica diciéndole la verdad. Y luego su hermana, de 11 años, se le acercó con lágrimas corriendo por su rostro. Lo golpeó en el pecho, le dijo que Arlene era demasiado buena, demasiado hermosa para este tipo de dolor. Eso lo destrozó. Le escribió a Arlene una carta de despedida. Si alguna vez descubría que él había mentido, su relación terminaría. La llevaba en el bolsillo a todas partes. Fue al hospital. Arlene estaba sentada en la cama, rodeada por sus padres. Lo miró y dijo, ahora sé lo valioso que es que nos digamos la verdad. Me dicen que tengo fiebre glandular y no estoy segura de si les creo o no. Dime, Richard, ¿tengo la enfermedad de Hodgkin o fiebre glandular? Él dijo, tienes fiebre glandular, y murió por dentro. Una semana después, ella lo llamó, Richard, quiero hablar contigo. Ven. Él se aseguró de que la carta estuviera en su bolsillo. Entró en su habitación. Ella dijo, siéntate. Luego lo miró a los ojos. Bien. Ahora dime, ¿tengo fiebre glandular o la enfermedad de Hodgkin? Tienes la enfermedad de Hodgkin. Y él buscó la carta. Sus primeras palabras después de que le dijeran que tenía una enfermedad fatal no fueron sobre la muerte. Dios, te deben haber hecho pasar un infierno.
estaba preocupada por él, y luego dijo algo que definió toda su relación. Debiste haberlo mantenido. Sabemos lo que hacemos. Tenemos razón. El diagnóstico final llegó meses después. Tampoco era la enfermedad de Hodgkin. Era tuberculosis linfática, probablemente por leche sin pasteurizar. Todos y cada uno de los médicos se equivocaron. El tío con su aceite de omega, el especialista que trató un resultado negativo, el hospital que escribió un signo de interrogación. Todos ellos. Y el médico pequeño que preguntó por la sangre en su tos, al que llamaron problemático, fue el más cercano a la verdad. El sistema lo desestimó, y Arlene pagó el precio. Murió el 16 de junio de 1945. Tenía 25 años. El reloj de su habitación se detuvo a las 9:21. La mayoría de la gente lo llamaría una señal del más allá. Feynman sabía que el reloj era frágil. Lo había reparado antes. La enfermera probablemente lo recogió para ver la hora en la penumbra y alteró el mecanismo. Incluso en ese momento, sentado junto al cuerpo de la mujer que amaba, su instinto fue buscar la respuesta real, no la reconfortante. A Feynman le llevó años comprender lo que le sucedió a Arlene. El dolor se desvaneció lentamente. La ira nunca lo hizo, porque lo que lo atormentaba no era solo la pérdida, era la brecha que había visto entre lo que los médicos sabían y lo que entendían. Y esa brecha seguía apareciendo donde quiera que mirara. En Princeton, tomó una clase de biología de posgrado. Su primera tarea implicaba el sistema nervioso de un gato. Fue a la biblioteca y le preguntó a la bibliotecaria por un mapa del gato. Ella lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Un mapa del gato, señor. Se refiere a una tabla zoológica. Los rumores se extendieron sobre un estudiante de biología idiota buscando un mapa del gato. Cuando hizo su presentación, comenzó dibujando el gato y nombrando los músculos. Los estudiantes de biología, con 4 años de formación a sus espaldas, lo interrumpieron. Sabemos todo eso. Su respuesta de su libro. Está usted de broma, señor Feynman. Ah, sí. Entonces no me extraña que pueda alcanzarlos tan rápido después de que ustedes han tenido 4 años de biología. Habían desperdiciado todo su tiempo memorizando cosas que podían consultarse en 15 minutos. 4 años, 15 minutos, los mismos hechos. La diferencia. Esos estudiantes habían memorizado el mapa. Feynman entendía el territorio y había visto esa misma brecha junto a la cama de Arlene. Médicos que podían nombrar todas las enfermedades, pero no podían pensar cuando un paciente real no encajaba con la página de un libro de texto. En 1974 le dio un nombre a este patrón. En la ceremonia de graduación de Caltech, describió algo que llamó ciencia de culto al cargo. Durante la Segunda Guerra Mundial, los isleños del Pacífico Sur vieron a los soldados estadounidenses construir pistas de aterrizaje. Aterrizaban aviones, llegaban suministros, después de que los soldados se fueron. Los isleños querían que los aviones regresaran, así que construyeron sus propias pistas con palos, tallaron auriculares de madera para los controladores, encendieron fuegos a los lados. Todo parecía exactamente correcto, pero nunca aterrizaron aviones. El punto de Feynman era brutal. Puedes seguir cada ritual de la ciencia, las batas blancas, los títulos, los estudios, las revisiones por pares, y aún así no tener nada, porque te saltaste la parte que realmente importa. Comprender por qué algo funciona, no solo saber que lo hace. Y pronunció la frase que lo atraviesa todo. El primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y eres la persona más fácil de engañar. No hablaba de fraudes, hablaba de profesionales sinceros y bien intencionados que genuinamente creen que entienden porque memorizaron las respuestas
y nunca cuestionaron si memorizar es lo mismo que saber. Eso fue en 1974. Esto es lo que sucedió 52 años después. En el invierno de 2026, hace apenas unas semanas, la Academia Estadounidense de Oftalmología publicó un editorial en su revista. El título: Ciencia de culto al cargo. Una revista médica en 2026, usando las palabras exactas de un físico de 1974 para describir lo que está sucediendo en la medicina moderna ahora mismo. El editorial señalaba lo que los investigadores llaman una crisis de replicación. Estudios médicos publicados, revisados por pares, acreditados oficialmente, que colapsan en el momento en que alguien intenta repetirlos. Citaron directamente a Feynman. Escribieron que la ciencia de culto al cargo adopta las apariencias de la ciencia, pero no produce resultados sobre los que otros puedan construir de forma fiable. No era un profesor de física quien decía esto. Eran médicos hablando de su propia profesión. Ese mismo año, JAMA Network Open revisó 309 videos de salud en YouTube, todos hechos por médicos titulados. El resultado: menos de 1 de cada 5 estaba respaldado por evidencia científica sólida. 2 de cada 3 tenían poca o ninguna evidencia. Y aquí está la parte que debería preocuparlos. Los videos con la evidencia más débil atrajeron a la mayor cantidad de espectadores. Y ahora mismo, en Student Doctor Network, el foro en línea más grande para estudiantes de medicina, se pueden leer publicaciones de estudiantes dentro del sistema que dicen cosas como: la cantidad de basura para memorizar en la escuela de medicina es absolutamente asombrosa, y esta no es una profesión para el tipo pensante. No son extraños criticando la medicina, son las personas que se están formando ahora mismo y saben que algo anda mal. Muchos de ellos están sobreviviendo a su propia formación utilizando algo llamado la técnica Feynman, un método construido por un físico, no por un médico, porque el sistema que se supone que debe enseñar la medicina les está enseñando a memorizarla en su lugar. En 1966, Feynman lo dijo tan claramente como nadie lo ha hecho. Sus palabras exactas, publicadas en El placer de descubrir cosas. La ciencia es la creencia en la ignorancia de los expertos. No desprecio por los médicos, no rebelión contra la medicina, solo el principio tranquilo e incómodo de que una credencial no es lo mismo que la comprensión. Y la única forma de saber si alguien realmente entiende es preguntarle por qué. Luego, le sucedió al propio Feynman. 1978. Tenía 60 años, felizmente casado con Gwyneth, 2 hijos, enseñando en Caltech, donde los estudiantes prácticamente lo adoraban. Y luego, dolores abdominales que no desaparecían. Los médicos encontraron un tumor, no uno pequeño, de 7 kilogramos, del tamaño de un balón de fútbol, un cáncer raro llamado liposarcoma mixoide. Ya le había aplastado el riñón izquierdo y destruido el vaso. Algunos de sus colegas sugirieron que el cáncer fue causado por la radiación. Esa mañana de 1945, cuando vio la prueba de la bomba Trinity a través de nada más que el parabrisas de un camión, fue la única persona que se negó a usar las gafas protectoras, razonando que el vidrio bloquearía los rayos ultravioleta. Feynman no aceptaría la teoría de la radiación no porque fuera aterradora, sino porque la evidencia no era lo suficientemente sólida. Una teoría que encaja con una buena historia no es lo mismo que una teoría respaldada por datos. Esa distinción, la que hay entre una explicación satisfactoria y una verdadera, fue exactamente lo que los médicos del hospital de Arlene nunca comprendieron. Durante los siguientes 10 años, luchó contra 2 cánceres diferentes, el liposarcoma y más tarde la macroglobulinemia de Waldenstrom, múltiples cirugías. Durante una operación, perdió tanta sangre que casi muere en la mesa.
Fue salvado por una campaña de donación de sangre en todo el campus, con estudiantes y profesores de Caltech haciendo fila para mantenerlo con vida. A pesar de todo, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de pensar. Dio su última clase 2 semanas antes de morir. En febrero de 1988, una úlcera duodenal perforada le destruyó los riñones. Los médicos le dijeron que la diálisis podría darle unos meses más, tal vez. Feynman evaluó la oferta de la misma manera que evaluaba todo. ¿Cómo serían esos meses? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánta capacidad para pensar, para trabajar, para ser el mismo? Sopesó la evidencia y tomó una decisión. Se negó, no por desesperación, no porque se hubiera rendido, sino porque comprendía lo que esos meses realmente costarían, y decidió que el precio no valía la pena. Sus últimas palabras: odiaría morir 2 veces, es tan aburrido. Murió el 15 de febrero de 1988. Tenía 69 años. Feynman pasó una década confiando en los médicos. Respetaba el trabajo. Lo que nunca respetó fue el sistema que lo respaldaba. El tío con su aceite de omega, el especialista que ignoró su propia prueba, el hospital que escribió un signo de interrogación, la enfermera que silenció al único médico que hacía la pregunta correcta. Ninguno de ellos era mala persona. Fueron entrenados para hacer coincidir patrones de memoria y quedaron indefensos en el momento en que un paciente no encajaba. Han visto esto. Tal vez no en un hospital, pero en una sala de reuniones, en un aula. Cada vez que alguien con credenciales no podía responder un simple ¿por qué? Y se ofendía cuando se lo preguntaban. La pregunta que Feynman dejó no es si esto sigue sucediendo. Las revistas lo confirmaron hace 3 semanas. Los estudiantes de medicina lo confirman todos los días. La pregunta es más simple y más difícil. ¿Puede la persona que te trata explicarte por qué? ¿O solo puede decirte qué? Porque el primer principio de Feynman sigue vigente. No debes engañarte a ti mismo. Y eres la persona más fácil de engañar. Los médicos nunca entendieron eso. Él sí.